el Señor siempre está con nosotros. Amén. Amén. Podemos sentirlo, experimentarlo, las sensaciones de Dios. En esta noche, hermano, pues una vez más gracias al Señor por cada que usted puede estar aquí en esta noche. Sí, amén. Nos atrevimos. Amén, hermano, y espero que en esta noche Dios nos siga bendiciendo con su palabra y hallemos en la palabra el consejo para nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, hermano, pero quiero en esta noche que usted abra su Biblia en Colosenses capítulo 4, verso 2, 3 y 4. Gloria al nombre del Señor. Entendiendo, hermano, gloria al nombre del Señor. Meditando en esto, que yo tenía una palabra en lo personal diferente. Mi pensamiento era hablar del trigo y de la cizaña, que crecen y tienen que crecer juntos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero esta tarde, hermano, descubramos algo en el Señor. Amén. Quizás te lo sepa o no lo sepa, pero esta noche podemos descubrir algo en el Señor, el por qué estamos aquí. Amén, amén, ¿Para qué estamos aquí? Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bendito su La nombre. experiencia, por ejemplo, esta hermanita que va caminando, ella no quería venir a esta iglesia. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y alguno que otro no quería venir a esta iglesia. Razones, cuestiones. Gloria al nombre del Señor. Quién sabe, la hermana Rosa sí querría venir ante esta iglesia. La hermana Teresa, gloria al nombre del Señor. Ella que dice que no. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero. Y más cuando yo era un desconocido y sigue siendo un desconocido. Bendito el nombre del Señor. Pero la verdad, la hermana no quería venir. La trajeron a fuerzas. Y ahora ni a fuerzas se quiere ir. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Pablo en esta noche, bueno, más bien Cristo, el Espíritu de Cristo en esta noche, quiere hacernos entender un poquito más allá de lo que, hermano, estamos aquí. Por ejemplo, un niño cuando va creciendo tiene un deseo, una pelota. De la pelota pasa a la adolescencia, ¿verdad? En la adolescencia se tienen otros deseos, se llega a la juventud, se tienen otros deseos, se llega a la madurez, se tienen pensamientos, y a la vejez pues llega ya uno más que para decir me quiero morir. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ay, Señor. Pero en esta noche al menos alguien va a descubrir el por qué está aquí. Gloria al nombre del Señor, por qué está aquí. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Tenga en mente eso, que es del Señor el querer y el hacer por su divina voluntad. O sea, por ejemplo, Él quiere que todos los hombres que sean salvos. ¿Y qué hizo para que todos los hombres fueran salvos? Él vino y murió en la cruz, ¿verdad? Pero Él quiere, y es la voluntad de Dios, pero ahí interviene la actitud del corazón del hombre hacia el mensaje de la cruz, hacia el mensaje de la palabra de Dios. Y es ahí donde cómo hemos respondido nosotros o cómo estamos respondiendo al mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra es el mensaje de la cruz, del amor de Dios por los hombres, del amor de Dios por todo el mundo, por toda la gente. Y Pablo en esta ocasión, cuando escribe a la iglesia de Colosas, y lo tomaremos personal, hermano, Pablo dice en el versículo 2 de Colosenses 4. ¿Estamos ahí? Amén. Yo no le he oído aplaudir al Señor esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí en el versículo 2 dice, perseverar en qué? En la oración, o sea, mantenerse en oración, continuar en oración
y velando en ella con acción de gracias. A Dios debemos darle gracias, hermano, por lo que hemos recibido y por lo que hemos de recibir un día. Ya podemos darle gracias. Amén, amén. Podemos darle gracias anticipadas a Dios. Debemos darle gracias anticipadas a Dios por lo que hemos de recibir. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. La oración, factor importante, hermano, hermana, para que se dé a conocer el misterio de Cristo. No solamente es su divinidad, quien es Cristo, hermano, sino hay algo más que uno tiene que descubrir. Y uno lo va a descubrir, hermano, si usted se fija, que Pablo dice, por la palabra. Por la palabra, ¿cuál palabra? Por la palabra de Dios. Así que oramos en el nombre de Jesús, que en esta noche, Señor Santo y Eterno, tú nos bendigas ahora con tu palabra. Hemos depositado la ofrenda de alabanza, los sacrificios que honran tu nombre. Hemos depositado la ofrenda económica, Señor, para que tú la bendigas y la prosperes, aún entendiendo que tú amas al dador alegre, mi Dios. Y de esa forma entendemos que cada corazón y cada mano se ha extendido en lo mucho o en lo poco, considerando ello o él su ofrenda, Señor. Lo hacemos, Señor, con alegría, con gozo en el corazón, Señor. Ahora, Señor, venimos a ti también en la palabra tuya, encontrar propósitos, encontrar razones, encontrar la fe, Señor, que necesitamos, Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendícenos, Padre, y haga milagros y maravillas y sanidades. Continúa haciéndolas, Señor, mientras su palabra es predicada, su palabra haga la obra, Señor, en cada uno de los corazones. Oramos a ti en el nombre de Jesús, dándote gracias por todo y en todas las cosas, mi Señor amado. Amén y amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Aquí tome su lugar, hermano. Aquí Pablo, hermano, y quizá en esta noche hablemos de una puerta o de la puerta, que ya hemos hablado tiempo atrás de la puerta. Pero Pablo está hablando que oren por él para que Dios le abra puerta. ¿Para qué? Para la palabra, a fin de darnos el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Amén. Para dar a conocer el misterio de ¿qué? De Cristo. Amén. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Bueno, podemos hablar de la divinidad de quién es Jesús. Amén. Y usted, algunos ya hemos entendido eso. El misterio de Cristo, el misterio en cuanto a su divinidad, a que Él descendió del cielo, gloria al nombre del Señor. Pero Pablo nos habla, y quiero decirle en esta noche, hermano, que Dios tiene propósitos. Amén. Para usted y para mí. Amén. Gloria sea su nombre. Parte de los misterios de Cristo es darnos a conocer el misterio de Cristo para mi vida, para su vida. Porque una vida sin propósitos no va a ningún lado. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. El muchacho que no tiene propósito, por ejemplo, de triunfar en la vida, en lo que se llama triunfar en la vida, el estudio le importa poco, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero aquel muchacho que tiene un propósito, hermano, lo busca, trabaja por él, se mueve por él. Pues a conocer el misterio de Cristo es, hermano, también conocer los propósitos de Dios. Amén, amén. El propósito de Dios para mi propia vida, para su vida. Amén. Santo nombre. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí, estoy aquí en este templete, como usted quiera llamarle, altar, como usted quiera mencionarle, hermano, porque Dios tuvo un propósito. Aleluya.
Gloria al nombre del Señor. En lo personal no estamos aquí porque nos pusimos, aunque alguien nos ha dicho que nos aferramos. Estamos aquí, hermano, y perseveramos porque Dios tuvo un propósito para nosotros. La iglesia de la hermana no quería venir a la iglesia, no quería venir a esta iglesia, aunque en otras iglesias no hacía nada. Hacía bola. Es que ¿qué significa que era una bola de carne donde estaba usted ahí? No, nosotros nos vamos a distinguir por los propósitos de Dios que tiene para con nosotros. Amén, hermano. En la iglesia tenemos que descubrir los propósitos de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y es ahí, hermano, entonces usted será un hombre y una mujer con metas, con propósitos en un sentido, con deseos, con ganas de éxito en el camino del Señor, de hacer lo que para que Dios la llamó y la trajo. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, Pablo está diciendo el misterio, a declarar el misterio de Cristo. O sea, que Dios se trató desde un principio de salvar a los hombres, pero en ese propósito de salvar a los hombres tuvo un propósito para cada persona. Y Pablo está diciendo, hermano, que Dios le abre la puerta. ¿Para qué? Para la palabra, para la edificación de qué? De la palabra. Mire, Efesios capítulo 8, perdón, Efesios 3:8. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. A mí, 3:8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de qué, del misterio escondido, gloria al nombre del Señor, desde los siglos en Dios que creó que todas las cosas. O sea, el misterio escondido de los siglos, ¿qué? O sea, Dios nos conoció en un sentido, hermano, desde antes de nacer. Y si nos conoció aún antes de nacer, aún antes de que formase los montes, hermano, es que Dios tuvo un propósito, una razón por el cual nosotros debemos descubrir que existimos. Ahora, por ejemplo, Efesios, Pablo a los hermanos o a las personas en Atenas, cuando les predica el evangelio, dice para que busquen ¿qué? A Dios. O sea, en este siglo usted está aquí, en este año, en este tiempo, usted ha llegado hasta esta hora para que busque a Dios. Es el propósito de la vida del hombre, porque dijo, para honra y gloria mía, que los he creado, los he formado y los he llamado. El caminar del hombre, hermano, no es un camino sin sentido delante de Dios. Dios se trató propósitos. Amén, hermanos. Dios se trató propósitos. ¿Desde cuándo? Desde antes de los siglos. Ahora, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por el medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. O sea, que Dios tiene un propósito. Amén, hermano. Dios tiene un propósito en Cristo Jesús para usted y para mí. ¿Qué es un propósito? Hay una razón. Hay un deseo de Dios que usted venga a hacer esto, venga a hacer aquello, que usted se mueva en esta forma, de esta manera. Que la vida en Cristo, hermano, no es una vida inútil, es una vida útil. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Todo aquel que entiende el propósito de Dios se volverá un hombre y una mujer útil, preparado para los usos de ¿quién? Del Señor, porque va descubriendo que Dios tiene un propósito para su vida. Ahora, ¿cómo vamos a descubrir ese propósito? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. En que tenemos seguridad de acceso y confianza por medio de ¿qué, hermano? De la fe. ¿En qué? En Él. O sea, tenemos seguridad y acceso, hermano, al propósito, al misterio de Dios por nuestra vida, hermano,
por medio de la fe. ¿De la fe qué? En Él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Usted va a descubrir, yo voy a descubrir, tengo que descubrir, hermano, por medio de la fe, el propósito de Dios. ¿Para qué? Para mi vida, para su vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad que usted no sabe el día de mañana? No. Dentro de 5 años. Amén. ¿Verdad que no? Pero por la fe tenemos visión. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pues aquí Dios tiene propósitos, pero ¿cómo descubrir esos propósitos? Hay una parábola, hermano, en el nombre del Señor. Y cuando Dios tiene propósitos, hermano, Dios hace algo maravilloso. Pablo está hablando de una puerta. ¿Que me abra qué? Puerta. Gloria al nombre. ¿Una puerta para qué? Para predicar la palabra. Gloria al nombre del Señor. Porque hay áreas cerradas, hermano. El mensaje a Filadelfia, si usted ve en capítulo 3, ahí dice, el que tiene las llaves de qué? De David. Donde él abre, nadie cierra, y donde él cierra, nadie abre. Alabado el nombre de Jesucristo. Entonces es el Dios el que va a abrir puerta o cerrar puerta delante de nosotros. ¿Conforme qué? Conforme al propósito de Dios para mi vida, para nuestras vidas, conforme a sus pensamientos. Y recuerde que Isaías dice, mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos, ni mis caminos ¿qué? Son vuestros caminos. Porque así como están altos los cielos de la tierra, así tan altos son mis caminos respecto ¿qué? A los del hombre. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y Lucas 8. Bendito, no nos vamos a entretener mucho en eso, sino simplemente, hermano, tomar un extracto de esa palabra. Gloria al nombre del Señor. Es el misterio de las parábolas. Gloria al nombre del Señor. Y él comienza hablando de que el sembrador que salió a sembrar. Y luego nos dice, hermano, hay 4 respuestas al mensaje de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire, vamos mejor Mateo 8, 13, perdón. En el nombre del Señor. Gloria a Dios. Él les explica ya la parábola del sembrador. Entonces ellos le preguntan, verso 18 de Mateo 13. Gloria al nombre del Señor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y lo dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué, hermano? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En qué, hermano? En su corazón. Si el hombre no entiende la palabra de Dios, no habrá respuesta de parte del hombre hacia Dios. ¿Me entendió? Si el hombre no entiende la palabra de Dios, no entiende el mensaje de Dios, no puede darle respuesta o responder a ese mensaje de Dios. Este fue el que se fue junto a ¿qué? Al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento que, hermano, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Hay quienes tienen una respuesta, hermano, pero solo emocional, solo el momento. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre. Es una respuesta emocional. Uno no responde, hermano, mientras le dura la emoción. Gloria al nombre de Jesucristo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. O sea, esto, hermano, es la gente, hermano,
que mezcla y tiene muy en cuenta las cosas de este mundo, hermano, y se aleja de la palabra. Lucas habla de que se alejan de qué, de la palabra. Usted ve un cristianismo, hermano, y comienza, y Dios los bendice y empiezan a obtener esto, aquello, hermano, y entre más trabajan por aquello, hermano, más se van alejando de la palabra de Dios. Que es alejarse, es irse olvidando de la palabra de Dios. Se olvidan. ¿Por qué, hermano? Porque aquella palabra la ahogó o la está ahogando el afán de este siglo de acumular, de tener, de alcanzar cosas materiales. El Señor sabe de que tenemos necesidad. David dijo muy consciente: manténme del pan que me es necesario. No sea que siendo pobre robe, o no sea que siendo rico diga quién es Dios. Manténme de qué, de lo necesario. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Recuerde siempre esto, hermana. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque con mucho esfuerzo se trabajó, ese esfuerzo se queda aquí, humanamente y físicamente. Pero hay algo que trasciende más allá de la muerte que sí podemos llevar. Una riqueza. Podemos irnos con una riqueza. Aleluya, amén. Gloria a Dios. No en nuestras bolsas, no en su... No, hay una riqueza que podemos llevar. Estos hombres, los afanes o el mundo, ahoga la palabra, los deseos de este mundo, los afanes de este mundo por alcanzar, por tener. Y no es que sea malo tener, hermano, pero alguien dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo. Porque todo lo que Dios nos dé, hermano, debe ser bendecido y debemos darle gracias a Dios por ello. Amén. Podemos alabar al Señor. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye. Y no solamente oye y entiende que la palabra, o sea, oye y entiende, y al entender va conociendo, va a entender los propósitos, los caminos de Dios. ¿Para qué? Para su vida, para nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesucristo. El mundo vive de una manera que dice Pablo a los Corintios: comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. ¿Tiene sentido una vida así? Y hay un propósito en decir: comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Muramos, moriremos. O sea, es una vida sin ¿qué? Sin propósito, sin razones. Entonces, usted oye la palabra de Dios, oye y entiende la palabra. Y entonces cuando usted entiende la palabra, usted va a entender los propósitos de Dios para su vida, para nuestras vidas, hermano. Y entonces cuando usted entiende, hermano, produce o va a producir a 100, a 60 y ¿qué? Y a 30 por uno. Gloria al nombre del Señor. No todos podemos dar en un principio la misma medida, porque cada uno, hermano, tenemos que entender al oír la palabra las razones que Dios tuvo para que nosotros, para llamarnos a este camino. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, oye la palabra y entiende la palabra. ¿Qué buscaba Pablo? Que orasen por él para que Dios le abriese ¿qué? Puerta. ¿Para qué? Para la predicación de la palabra, para hablarla como conviene. Y dar a conocer el misterio de Cristo. O sea, que Cristo tiene algo para usted y para mí. Ahora, ¿dónde lo voy a descubrir? En la palabra de Dios. Dios te tiene que hablar de una manera especial, en lo particular, a cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios tuvo un propósito. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. No sé si los hermanos que tienen tiempo aquí han crecido en el conocimiento de la palabra. No sé si los que están aquí. Gloria al nombre del Señor.
Amén. Gloria a Dios. Y en ese crecimiento usted va a entender propósitos, los propósitos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Lo puso mejor de la hermana. Ella no quería venir aquí. No. Otra iglesia más. Otra iglesia más. Dios quiere abrir muchas iglesias. Si era posible, una en cada esquina. Pero para predicar la palabra, para que se predicase la verdad de Dios, no para que se predicase cualquier cosa, para estar compitiendo quién tiene más o quién tiene menos. Pues debemos, los misterios de Cristo es el misterio que Dios tiene para usted, para usted, para usted. Y usted va a descubrirlo ¿en dónde? En la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Dios tiene un propósito y usted lo entiende, hermano, hermana. Mire, por ejemplo, vamos al Apocalipsis 3. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. Apocalipsis 3. Gloria a Dios. ¿Va yo primero que yo, hermano? Gloria a Dios. Apocalipsis 3, verso 7. ¿Estamos ahí? Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ¿quién? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de ¿qué? De David. Y lo dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno ¿qué? Abre. Donde Dios abre, Él abre. Y donde Dios cierra, cierra. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Según que su propósito. Miren, no sé, hechos, pero entienda esto. ¿Quién es el que abre y quién es el que cierra? Pablo dice, oren por mí para que se me abra puerta. ¿Pero para qué? Para la predicación, para dar a conocer el misterio de Cristo, los propósitos de Cristo, las razones de Cristo. Y aquí vemos que el que abre y cierra es el Señor. Amén. Donde Él abre, nadie puede cerrar. Y donde Él cierra, nadie puede abrir. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Cordero de Dios. Usted tiene que partir de eso. Gloria al nombre del Señor. Mire, cuando nosotros empezamos, la obra empezó en esta parte con nosotros. El Señor quiso tomarnos a nosotros y un grupo de hermanos. Gloria al nombre del Señor. Lo que buscábamos nosotros al principio era un lugar de renta. Queríamos un lugar para tener, porque nos reuníamos en una casa y como 3 veces fue la policía que... ¿Sí me entienden? Porque hacíamos mucho ruido a las 9 de la mañana en el vecindario. Entonces nosotros buscamos un lugar y empezamos a ofrendar, hermano, y empezamos a buscar y buscábamos un lugar de renta y este está bueno, y nos retirábamos de ahí y no pasaba, no, mejor no, vimos algunos. Igual que razón conocimos a un hombre realtor, ¿verdad?, que le consiguió casa a una hermanita, hermano, que ya no vive aquí, está con nosotros, y Dios lo puso en el camino, porque él también, hermano, pues dijimos, estamos buscando un lugar para reunirnos, gloria al nombre de Jesucristo. Y por ahí lo estuvo viendo hasta que nos mostró este lugar. Este lugar es una belleza, como estaba no Dharma. Los que tienen tiempo aquí, era simplemente como dijo un hombre que llegó ahí, dijo, me dijeron que aquí está una iglesia en un jacalón. Aleluya. Dije, pues no es esta, por allá está. No le gusta, yo está más adelante. Así le dije, hermano, así. Porque cuando Dios da, Dios no da cualquier cosa. Es cierto, no estaba así, hermano. No estaba así esta iglesia. ¿Usted cómo la conoció? Piso, nomás estaba esas cosas, no había techo, no había pilas, no había vestidores, no había baños, eso, no había luceta, no había, estaba un cuarto en medio, hermano. Y aquel dijo, ahí, me dijeron que aquí en un jacalón estaba una iglesia. Digo, pues síganle por allá, nos dice, hermano, ahí, nos dijo el hombre, ahí está un lugar. Y recuerdo que vino una pareja de hermanos y mi esposa.
Y en cuanto la vio, dijo, este es el lugar que Dios nos dio. Aleluya. Gloria a Dios. Y Dios, hermano, en un mes nos dio el enganche. Gloria a Dios. Con ese enganche que Dios nos dio en un mes, yo había pagado mi casa. Aleluya. Señor es bueno. ¿Eh? Cuando Dios abre. Amén. ¿Por qué abre? Porque Dios tiene propósitos. Amén. Ya si el hermano o la hermana no entiende los propósitos de Dios, ese ya no es problema de Dios, es problema nuestro. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, donde Dios abre, nadie cierra. Y donde cierra, ninguno que abre. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bendícenos, Señor. Gloria al nombre del Señor. Y hasta el día de hoy Dios no nos ha desamparado. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Le digo, les he platicado, una hermana se fue de aquí porque un hermano, según ella, era el diezmador de esta iglesia, pero ella no sabía quién era el diezmador de esta iglesia. Y se fue porque dijo, pues ya se fue el diezmador de esta iglesia, ¿con qué se va a pagar cada mes el abono del edificio? Gracias, Cristo. Gloria a Cuando Dios abre, abre. No importa si somos 20 o somos 5. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Dios. Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Dios, hermano, hermana. Gloria a Jesucristo. Entonces, donde Dios abre, entienda eso, nadie cierra. Y si Dios abre, hermano, es que Dios tiene propósito. Amén. Amén, hermano. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué ha abierto Dios delante de nosotros, hermano? ¿Qué es lo que Dios ha abierto delante de nosotros? ¿Qué es lo que estaba abriendo? ¿Cuál puerta estaba abriendo de la iglesia Filadelfia y cuál puerta estaba cerrando? Miren, Hechos 16. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si puede alabar al Cordero, hermana. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Verso 6 de Hechos 16. Hechos 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, note, ¿qué hizo el Espíritu de Cristo? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, ¿qué, hermano? Hablar la palabra. ¿En qué? En Asia. Pablo quería hablar, pero se lo impidió ¿quién? El Espíritu. Santo. Amén. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir ¿qué? A Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué, hermano? No, ¿qué, hermano? No se los permitió. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y pasando junto a Misia, descendieron ¿qué? A Troas. O sea, que Pablo le cerró. Dijo, tú no vas a predicar aquí. No es hora de predicar aquí. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. O sea, era Dios cerrando. Era Dios prohibiendo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tenía un propósito más allá. Amén, aleluya. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, ¿y qué? Y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, ¿para qué, hermano? Para que anunciáramos, ¿qué? El Evangelio. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Hermano, y las cosas en el Señor son tan sencillas cuando Él abre. Amén. Amén, hermano. Es ahí donde la mujer Lidia, hermano, se convierte en toda su familia. ¿Por qué? Dios tenía un propósito. Y por eso le prohibió hablar allá. Porque tienes que hablar aquí. Porque había un propósito de Dios para alguien. Amén. Así cuando se fueron al lugar de la oración, Dios abrió el corazón de ¿qué?
de Lidia. ¿Para qué? Para que estuviera atento, atenta, ¿a qué? A la palabra, a lo que Pablo les explicaba, a lo que Pablo ¿qué? Les enseñaba y les decía. Pero dice que Dios que abrió el corazón de Lidia. Y fue la primera mujer de Europa convertida. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el propósito de ir expandiendo su evangelio, de ir dando a conocer el misterio de Cristo. Amén, hermano. Cuando el Espíritu cierra, cierra. Y cuando abre, abre. Amén. Amén, hermano. Y cuando abre, nada estorba. Y cuando cierra, si hay estorbos. Amén, hermano. Amén. Entonces, Dios es un Dios de propósitos. Amén. Tiene un propósito suyo en usted y en mí. Y para eso, hermano, Dios tiene que abrir ¿qué? La puerta. Amén. Mire, gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Romanos 10, para los que no están familiarizados con esto, verso 14 de Romanos 10. Aleluya, gloria al Cordero de Dios. Bendito sea su nombre. Usted como creyente tiene que encontrar un sentido, el propósito de Dios para su vida. Y decirle, Señor, pues yo no lo hallo, enséñamelo. Así. Porque habla, dice que los que oyen la palabra y la entienden, ¿qué hacen, hermano? Llevan fruto. ¿Por qué llevan fruto? Porque entienden los propósitos de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y si podíamos partir, hermano, me está sirviendo esto para hablar del trigo y de la cizaña. Hoy en día en las iglesias no crecemos, nos arreamos porque nos fijamos más en el trigo, perdón, en la cizaña que en el trigo. Es cierto. Amén, hermano. Eso nos enseña la palabra. Gloria al nombre. Ya hablaremos de eso. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cómo pues invocarán en aquel del que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian ¿qué? Buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de ¿qué? De Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí habla la importancia de oír la palabra. Los que dieron fruto es porque oyeron ¿qué? La palabra y la entendieron. Gloria al nombre del Señor. Entendieron la palabra. ¿Para qué se nos da la palabra? Con el propósito, en primer lugar, el propósito del Señor es darnos a conocer su amor. Y en su amor, darnos que Él nos ha brindado ¿qué? Una salvación tan grande. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué hace la fe? Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué puerta? ¿Cómo de Dios que abre una puerta? Mire, Hechos 14, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Hay poder en el Señor, hermano. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Verso 24 de Hechos 14. Amén. ¿Está ahí, hermanos? Amén. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Me gusta este nombre para ponérselo a una nieta. ¿Por qué la risa, hermanos? Usted quiere que le ponga coqueta. No, lo que siempre me hubiera gustado fue tener una hija o nieto que se llamara Filadelfia. No adoro, me encanta Filadelfia, esa es la palabra. Gloria al nombre del Señor. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perga, desandaron a Atalia,
De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la hora que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta ¿de qué? De la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo. ¿Con quién, hermano? Con los discípulos. ¿Qué hace la fe? ¿O qué puerta abre el Señor? ¿O qué puerta cierra? La puerta de la fe. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero esa fe, ¿cómo me va a abrir puertas? ¿Y cómo voy a alcanzar esa fe, hermano, que abre puertas? ¿Oyendo qué? La palabra de Dios. Pero ¿qué va a pasar con aquel que no la recibe? ¿Con aquel que es emocional simplemente? ¿O con aquel hermano que deja oír la palabra por los afanes de la vida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puerta? Simplemente se cierra. Se va a cerrar la puerta. Gloria al nombre del Señor. Pero aquellos que oyen la palabra, entonces adquieren ¿qué? Fe. Alabamos el nombre del Señor. Adquieren ¿qué? Fe. Perseveran en la palabra y entonces empiezan a dar ¿qué? Frutos. Amén. Y como por ejemplo, hermana, ahí sembramos unos arbolitos bien chiquititos allá afuera. Y ustedes ya comieron del fruto de ahí. Sí, está muy rico. Pero los sembramos como pequeños, cuando no había ni un fruto en ellos. ¿Qué pasó con esos árboles? Fueron regados. ¿Qué puso el agua? Crecimiento. Y con el crecimiento vino el fruto. Y entre más tiempo pasa, mejor fruto da. Bueno, usted lo ha probado. Sí, amén. Ese es un ejemplo. Como un pequeño árbol, al ser regado, al estar recibiendo el agua que nutre sus raíces, va a crecer, va a alcanzar altura y entonces va a dar el fruto de ese árbol. Amén. Amén, hermano. Amén. En la fe es igual. Usted empieza a oír la palabra, hermano, y se mantiene en la palabra. La palabra va a producir ¿qué? En usted ¿qué? Fe. Y la fe abre puertas. Amén. Porque la fe es la manifestación de las cosas que no se ven, de las cosas que esperamos. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Yo no puedo esperar algo glorioso si no lo creo y no lo entiendo por la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. A mí el Señor al principio me reveló esta parte de la ciudad. No me reveló este lugar, simplemente me reveló la parte de esta ciudad, que el Señor quería establecer un pueblo aquí, grande o pequeño, pero quería establecer en esta parte de la ciudad un pueblo. Y por eso Él fue abriendo puertas. Amén. Y hasta el día de hoy está la puerta. Amén. Ahora, Aleluya. ¿usted cree que todo ha sido fácil? No, ¿Eh? no. ¿Usted cree que todo fue fácil para Pablo? Él llega contento porque Dios abrió la puerta ¿de qué? De la fe a los gentiles. Usted debe saber que antes nosotros, antes de la venida de Cristo, hermano, estaba un misterio escondido. Lo que estaba escondido, que también nosotros, los gentiles, los no judíos, íbamos a ser coherederos con Cristo de las glorias de Dios. Pero el gentil no conocía esto hasta que vino Cristo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea. Gloria al nombre del Señor. Y cuando ya vino el Señor y nos abrió la puerta de la fe, hermano, produjo fe en nosotros, nos hizo conciudadanos. Amén. Amén, hermanos. Nos hizo ciudadanos de los cielos, hermano. ¿Nosotros qué? Que estábamos alejados de los pactos de las promesas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dios abrió la puerta ¿de qué? De la fe. Y cuando Dios abre, por eso estamos nosotros como iglesia aquí. Porque un día Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Somos una iglesia de gentiles, Amén. no de judíos de nacimiento. Somos gentiles, hermanos, judíos en el espíritu, lavados con la sangre, porque un día la fe, la palabra llegó por su fe y se abrió la puerta para que nosotros entrásemos ¿dónde? Al reino de Dios.
Y ahora en el reino de Dios tenemos que ir conociendo los propósitos Amén. de Dios para cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a ¿Puede alabar a Dios. Jesucristo? Bendito su nombre. Bendito el nombre. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 16. Estoy en Romanos, Corintios 16. Amén. Gloria a Dios. No tengo. ¿Ya tiene? Amén. O sea, usted no va a encontrar el propósito de su vida en Cristo si no va a la palabra. Y la palabra le enseña y le habla. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Hasta los jóvenes, hermano, deben buscar que Dios les abra la puerta. ¿Con quién? A veces, yo no estoy hablando del mundo, allá hacemos y nos casamos y nos descasamos, hermano, pero en Cristo aún el joven debe pedir puerta, ¿no? Que se abra la puerta para él. ¿Con quién? Con la persona indicada, con la persona correcta, y no que otro o otra le ande buscando novio o novia. Que hay muy buenos para dar consejos. Mira este, mira aquel. ¿Verdad que sí? Nadie le manda que se meta en eso, por favor. Si ustedes les quedan dando consejos que aquí, que aquel, le conviene. Usted está muy lejos del propósito de Dios. ¿Me está oyendo? Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire, hermano, aún si queréis sin saber nosotros, por ejemplo, yo crecí en la iglesia apostólica mi adolescencia, hasta mi adolescencia, mi juventud, por ahí los 15, 16 años. Y por ahí qué razón, hasta por el fútbol. Me alejé un poco de la iglesia, no estaba convertido ni bautizado, simplemente desde niño como sus hijos, ¿verdad? Y pues sí conocí a algunas personas en mi edad juvenil. Y cuando vi a la hermana Rosa Castrita, pues ahí con un chicle nos hicimos amigos, ¿verdad? Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo no quiero nada con usted, porque si sigo con usted vamos a terminar. Pero lo que veo ahora, hermano, lo que veo ahora es que Dios tenía un propósito para toda la familia de mi esposa. Porque fue a través de mi familia, de mi hermano, de mi madre, que la hermana Rosa conoció el Evangelio. Y al conocer el Evangelio, lo conoció toda su familia. ¿Sí me entienden? Gloria a Dios. Uno desconoce los misterios de Cristo. Amén, hermano. Pero Dios estaba abriendo una puerta a toda esa familia, la familia de mi esposa. A su madre, a sus hermanos, aunque unos se desviaron, pero Dios abrió puerta. Pero es que Dios tiene que propósitos y los va a cumplir. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Sí me entiende? Uno no sabe, decir, que pues uno de chavalo, ¿verdad? Uno nomás es pasar el rato, andar ahí a decir que tiene novia o novio, ¿verdad? Hermano, pero cuando Dios tiene propósitos, Dios los hace y abre puertas. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cristo. ¿Verdad que sí hay propósitos? O sea, antes de venir al Señor, Dios me usó en su propósito. Porque tenía un propósito para esa familia y a la vez tenía un propósito para mí. Amén. Amén, hermano. Pero esos son los misterios escondidos que es necesario que se revelen, pero se revelan a través de su palabra. Amén. ¿Puede alabar al Señor? Amén. Gloria a Dios. Pablo habla, hermano. Gloria al nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 6. Y de a vosotros, verso 5.
cuando haya pasado por Macedonia. 1 Corintios 6, 16, verso 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. ¿Está ahí? Amén. Y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor, ¿qué, hermano?, lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está diciendo, pasaré y llegaré si puedo, pero voy a estar en Éfeso hasta cuándo? Hasta Pentecostés. Y él da la razón. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque se me ha abierto puerta grande, ¿qué? Y eficaz. Pero ¿qué dice? Y muchos son, ¿qué? Los adversarios. O sea, vamos a encontrar obstáculos. Vamos a encontrar, o nos vamos a hallar con quienes, con enemigos de la obra, con enemigos de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Pero dice que se nos ha abierto una puerta grande, ¿qué? Y eficaz. ¿Qué es ser eficaz? Cuando usted sabe por lo que está peleando. Dice Pablo, yo no peleo como al aire, como quien va peleando a la aventura, no. Dios dice, abrió una puerta y lo dice, ¿qué? Grande. ¿Y qué? Y eficaz. No solamente una puerta grande, hermano, sino que su estancia en Éfeso estaba produciendo fruto. Iba a producir un gran fruto. ¿Dónde? En el corazón de los gentiles. ¿En el corazón de qué? De la iglesia. Dice, pero son muchos, ¿qué? ¿Son muchos qué, hermano? Los adversarios. Encontramos dificultades, hermano. Encontramos estorbos, encontramos problemas, hermano. Pero donde Dios cierra. Y donde Dios abre. Amén, hermano. ¿Pueden alabar al Cordero de Dios? A pesar de los enemigos, a pesar de las oposiciones, la puerta no se cierra, a menos que el Señor diga. Amén. Gloria a su nombre. Amén, hermano. Gloria a Dios. Pero usted cree que Dios querrá cerrar una puerta donde la ha abierto Él. ¿Eh? Cuando el Señor dijo, apártate, a Moisés dijo, voy a destruir este pueblo porque es duro de servir, y sus concisos de qué, de corazón. Moisés dijo, no, Señor, mi Señor, no haga tal cosa, porque ¿qué van a decir las gentes de alrededor? Que tú los sacaste y no pudiste meterlos. ¿Me está entendiendo? Está diciendo Moisés, Señor, no acontezca eso, que destruyas este pueblo que es duro de servir, incircuncisos de corazón, casa rebelde. No hagas eso, destruirlos. ¿Qué van a decir las gentes? ¿Dónde va a estar tu poder? El que atravesó el mar, el que quiso atravesar al pueblo por el mar seco, que hizo aquello, no los pudo introducir. Tal cosa no haga mi Señor. Y el Señor no lo hizo. ¿Por qué? Él dice, por amor a mi nombre. Amén. Gloria a Dios. Dijo, por amor a mi nombre. Y aún dijo en Jeremías, no lo hago por vosotros, lo hago por amor, ¿qué? A mi nombre. Gloria a su Espíritu. ¿Y cuál nombre está aquí, hermano? Jesucristo. ¿Ah? ¿Cuál nombre? El nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Delante de usted se habrá abrir puerta eficaz, porque Dios tiene un propósito, pero se va a encontrar con adversarios. Se va a encontrar con contrariedades. ¿Con qué se va a encontrar? Con oposiciones. Pero tenga esto, que donde Dios abre, nadie cierra. Amén. Amén, hermano. Podemos alabar al Señor. Pero esto, hermano, usted tiene que oír la palabra ¿qué? Y entenderla. Cuando usted le entiende, va a entender los propósitos de Dios para su vida. Y si no lo entiende, diga, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué vine? ¿Para qué me trajiste? ¿Qué quieres conmigo? A Pablo le dijo, cuando le salió al encuentro el camino a Damasco, ¿verdad?
Dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa darte cosas que contra rijones. Hermano, cuando Dios tiene propósito, hermano, y uno se resiste, estarse como dándose golpes en una piedra, hermano, en la cabeza. Dura cosa. Dar cosas contra qué. Entre más golpeo la piedra, más me hiero yo. Y dijo, ¿y qué le dijo el Señor? Dijo Pablo, dijo, yo soy Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué me saliste al encuentro? ¿Qué quieres que haga? Dijo, entra allí a Damasco, en la calle derecha, ahí hay un varón que te va a decir los propósitos que yo tengo para tu vida. Y le habla, ¿verdad? Y el Señor le dice a Ananías, Señor, pues le ha hecho muchos males a tu iglesia. Este instrumento escogido es para anunciar el evangelio, pero también le enseñaré cuánto le es menester padecer por causa de mí. Amén. Amén, hermano. ¿Dios lo escogió? Sí. ¿Tenía propósito Dios en Pablo? Amén. Sí. ¿Le iba a costar? Amén. Sí. Amén, hermano. Pero nadie le iba a cerrar la puerta. Amén, hermano. Sufriría golpes y cuantas cosas, azotes, cárceles, naufragios, hermano, pero la puerta seguía abierta. Aleluya. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermano. Demos la Gloria a Señor. Dios. Una puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Amén, hermano. Ayúdanos, Cristo. Amén, hermano. La hermana está aquí, no sabía ni por qué. No quería venir ella. Ahora ya no la podemos correr, hermano. Un día estaba cerrada aquí y abrió la puerta. Ella, ¿cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Pregúntale, hermano José. ¿Cómo ve la hermana? Hasta aquí los hermanos Prieto también, los corremos y no se van. Los invitan y se van a otro lado, pero regresan. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Encuentre su propósito en Dios, hermano. Amén. Encuentre el propósito de Dios en la iglesia y en su vida. Amén. Pero no hoy no va a encontrar, no va a conocer los misterios, el propósito de Dios, si no es, hermano, por la palabra. Y la palabra tiene que producir, ¿qué? En usted fe. Y cuando usted tiene el propósito, usted va a dar fruto a 100, a 60 o a 30. Pero será con fruto. Amén. Amén, hermano. Será con fruto, tendrá fruto en su vida, pero usted necesita entender para qué un árbol se riega desde chico. Amén, hermano. Para que de manzana no peras. Amén, hermano. Amén. El que es naranjo, para que produzca ¿qué? Naranja y no plátanos. Porque el árbol entiende. ¿Verdad que sí? Amén. Que su fruto debe ser la palma, el plátano, el manzano, la manzana, el naranjo, la naranja. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Gloria al nombre Dios. del Señor. ¿Puede alabar a Jesús? Amén. Dios abre puertas, hermano, delante de los que tienen fe. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Verso 12, capítulo 2, y lo vamos ya para terminar Santiago 2 también. Verso 2, capítulo 2 de la segunda de Corintios, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar, ¿qué, hermano? El Evangelio de Cristo, una vez más, aunque se me abrió puerta en el Señor, o sea, Dios donde quiera le abría puertas a Pablo para la predicación, ¿verdad, hermanos? Y él dijo, ¿para qué me abra puerta? Para declarar el misterio. Aunque se me abra puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí ¿qué? Para Macedonia. Amén. Le vuelvo a
puede decir, es Dios el que abre. Y usted tiene el propósito de puertas, el propósito que Dios tiene. Cuando usted tiene un propósito, Dios le va a poner y le va a acomodar las cosas. Amén. ¿Por qué no fue hacia Pablo a predicar hacia? Porque el Espíritu se lo impidió. ¿Y por qué se lo impidió? Porque Dios tiene un propósito en Macedonia. Amén. Amén. ¿Puede alabar a Jesús? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Más dice el verso 14. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en tu lugar el olor de qué, hermano, de su conocimiento. ¿Pablo era un perdedor? No. ¿Era un loser? No. ¿Qué era Pablo? Un triunfador. ¿Por qué era un triunfador? Porque así lo llevaba Cristo, de triunfo en triunfo, en victoria. ¿Qué? En victoria. Amén. Porque Dios tiene un propósito. Si Dios tiene un propósito en tu vida, Dios, a pesar de los adversarios, a pesar de las posiciones, Dios te va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria ¿qué? En victoria. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Dios tiene un propósito. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano, hermana. Gloria a Dios. Comencé diciendo, cuando nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. 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 Gloria al nombre del Señor. Ahora, se afanan, ¿verdad? Dice que una de las partes que la tierra, donde cae la semilla del sembrador, una parte cae entre ¿qué? Espinos, recantos. Y todo lo sembrado, hermano, se vuelve ¿qué? Infructuoso. Ya no le permite llevar fruto. Ahora, hermano, Gloria a Dios. Santiago 2:5. ¿Tienen frío, hermanos? Las más jóvenes tienen frío. ¿Estamos ahí, Santiago 2? Verso 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de qué, hermano? De este mundo. ¿Es Dios el que ha elegido a los pobres de este mundo? Sí. Sí, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios eligió a los pobres? Para que fuésemos ¿qué? Ricos en ¿qué? En fe. Ahora, ¿por qué ricos en fe? Le vuelvo, si sigo el tema, si usted es rico en fe, hermano, tiene fe, es una riqueza usted, una ricura en fe, hermano, siempre va a estar la puerta abierta para usted, en lo que se proponga de parte de Dios. Rico en fe, hermano, porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Amén, hermano. Porque la fe es la demostración de las cosas que no se ven, de las cosas que esperamos, la sustancia de las cosas que esperamos. Amén, hermano. Entonces, pobres, pero ricos. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Y al que tiene fe, todo le es posible. Gloria a Dios. Hermano, hermana, pero para que usted dé fruto así en el 60 o 30, ¿qué tiene que hacer? La oración. Oír la palabra. Y en oír la palabra va a ser el agua, la corriente, porque así trata la palabra, la corriente, hermano, que moje sus raíces, empape su tronco, produzca fruto, produzca hierba, hermano, el fruto que Dios quiere de usted. Amén. Pero si se aleja usted,
por los afanes. Se cierra la puerta. Estando ya haciendo un árbol frondoso, así con mucho fruto. Nada más que higos silvestres. ¿Pueden alabar a Jesús? Amén. Gloria ¿Pueden a alabar al Dios. Cordero de Dios? Gloria a Dios. ¿Hemos entendido eso? Para dar a conocer el ministerio de Cristo, Dios me abre una puerta, la aplicación de la palabra. Porque a través de la palabra que usted va a conocer el misterio de Cristo, el propósito de Dios. ¿Para qué? Para nuestras vidas, para su vida. Como le vuelvo a decir, que sí, yo que empezaba a casarme a los 40 años, hermano. Me casé a los 19. Todavía estoy joven, hermano. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué entendí después? El propósito de Dios. Amén. ¿Sí no lo miraba, no. ¿Para qué? ¿Por qué? Pero no va viendo que aún en las manos de Dios, Dios tiene propósitos. Amén. Que hizo a través de mi persona, la esposa, la madre, conocieron que el Evangelio de Dios, porque quizá de otra forma no, porque inclusive tenían una iglesia allá atrás de la casa de ellos y a 2 cuadras estaba la otra iglesia, hermanos, con el nombre del Señor. Amén. Pero pregúntenle si se acercaban. No. ¿Por qué no se acercaban? Porque el propósito de Dios no se estaba cumpliendo. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Se tenía que revelar el misterio de Cristo para sus vidas. Quieren que conocieran el Evangelio. Amén, hermano. Solo yo, mi casa, fuimos instrumento en las manos de Dios. Inclusive ella, cuando ya creyó, se bautizó primero que yo. Yo me bauticé después de 2 años. En el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y usted consulta el horóscopo que va a ser el día de mañana para mí. Vaya la palabra. Vaya la palabra. Ahí está el propósito. ¿Qué puede ser el día de mañana para usted? ¿Qué espera el día de mañana? El cristiano ha aprendido, hermano. El cristiano debe aprender, hermano, que las misericordias de Dios son nuevas. Amén. Se renuevan ¿qué? Cada día, cada mañana. ¿Sí? El zodiaco, estudia esas cosas, hermano, te dice, te va a ir así, te va a ir así, o te va a ir muy mal. Pero el cristiano vive y sabe y entiende que, hermano, que el Señor renueva sus misericordias cada mañana, que los que esperan el Señor son como las águilas. Amén. ¿Por qué como las águilas? Hermano, porque cada día que amanece, a Dios a renovar su misericordia, hermano, nos da nuevas fuerzas. Fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Pasamos de ser gallinas en el mundo, porque en el mundo nada más dábamos saltos, queríamos volar y nada, puros brincos dábamos, pero en el Señor volamos, hermano. Nos remontamos, subimos hasta la peña, hermano. La gallina cuando brinca, ¿qué tanto alcanza a mirar? Pero el águila cuando se remonta, Aleluya. Todo el paraíso. ¿Verdad que en el mundo más pegaba brincos? Por más que querías pegar. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre Gloria a del Señor. Dios. Imagínense un águila en un corral de gallinas. No, pues no. Se va a volver gallina. Sí. ¿A dónde va a volar? Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren ser águilas? ¿Cuántos quieren Amén. ser águilas? Amén. Gloria a Dios. Remontarte ¿qué? En las alturas. Digo, salmista, tú eres el que me haces andar ¿qué? En mis alturas. Aleluya. Ese es el Señor. Una naturaleza andar en fe.
fe cada día. Póngase de pie y nos despedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Te damos gracias que tu palabra se revela delante de tus ojos. Porque tu palabra se revela delante de tus ojos, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Haz crecer fe, danos desarrollo de fe, Señor. Y seremos conquistadores. Seremos conquistadores de tus promesas. Iremos adelante. Y tú irás abriendo puertas para nosotros, Señor. Pero enséñanos, revélanos el propósito tuyo para nuestras vidas. El por qué fuimos llamados, el por qué estamos aún aquí en esta noche tan especial para oír eso, Señor. Tú quieres producir fe, tú quieres producir esperanza, confianza, Señor. Sí, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, obre tu espíritu, obre tu espíritu, tu espíritu se mueva, tu espíritu declare los propósitos para esta vida, Señor. En tu palabra el consejo, el consejo, el camino de su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Recordando, Señor, que donde tú abres, nadie cierra, y donde tú cierras, nadie abre, Padre. Abre puerta delante de mis hermanos, Señor. Abre la puerta de la salvación, la puerta de la fe, Señor, para esta mujer, Señor. En el nombre de Jesús, dale a conocer tus propósitos, el llamado tuyo para ella, Señor, para los suyos, Padre. Bendiga a mi hermano, Señor, bendiga a mi hermano, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, obre, Señor. Revela sus palabras, dénosla a conocer, Señor, cada día más, Señor. Y hallaremos los propósitos, el por qué estamos en este lugar, el por qué estamos aquí en esta noche, el por qué empezamos a reunirnos en este lugar. ¿Qué es lo que nos atrae de este lugar, Señor Jesús? Tú tienes un propósito, porque te has marcado un propósito para cada vida, para la vida de mi hermana, Señor, para este valor, Señor. Te pido tu bendición, Señor. Te pido tu bendición para cada vida, cada alma. Que tu presencia nos la siga dando. Que tu presencia, Señor, siga con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Nos despedimos dándote honor, dándote gloria, Señor, y dándote alabanza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Haga el milagro, el prodigio, la maravilla, la sanidad en aquellos que están buscando un favor suyo, aquellos que le invocan, aquellos que claman por un milagro, por una sanidad, por una liberación, Señor. Ahora el que clama por el pan y el vestido, Señor, concédalo, Señor, para la gloria y la honra de su nombre, en el nombre de Jesús. Y en su santo nombre nos despedimos, Señor. En su santo nombre nos pedimos, Señor, confiando que somos bendecidos, confiando que tú vas delante de nosotros, confiando que tú abres puertas para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te damos gracias por esta fe. Te
Te damos gracias por esta palabra esta noche, Señor. Prospérala, prospérala, prospérala en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Y Dios, y que en esta noche ir a casa podamos decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú estarás, porque tú estás conmigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.